Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el alternador. Este alternador trabaja bajo un principio de inducción electromagnética y su función principal es convertir energía mecánica en energía eléctrica, alimentando a los sistemas y también dentro de sus funciones tiene de cargar nuevamente la batería. Vamos a ver las partes de este alternador como son estator, rotor, rectificador, diodos y un regulador, que son las partes principales. Vamos a hablar de ellos. Primero del rotor, viene a ser un inductor que genera un campo electromagnético al momento de girar sobre el eje. Crea este campo electromagnético que es como un electroimán que produce un flujo electromagnético variable en ese movimiento. Luego tenemos el estator que es inducido, que obtiene esa corriente que se da del rotor, que es una corriente alterna trifásica a su salida. También tenemos este rectificador que viene a ser un puente de diodos de silicio. En este caso tenemos 6 diodos, donde la corriente alterna se convierte en corriente directa, que esa es la parte que necesita el ion, necesita esa corriente directa. La obtenemos en ese rectificador para convertir esa corriente que se necesita. Luego, ese voltaje de salida, que a la salida tiene una velocidad, ¿no? Lo que hace para mantener que no aumente y no se produzcan daños, tenemos un regulador, que su función es mantener constante la salida de ese voltaje del alternador. Y a la vez también protege de una sobrecarga o de altas tensiones en el sistema e impide una sobrecarga de la batería. Vamos a hablar sobre el funcionamiento, en este caso, de ese alternador, un alternador en el avión que tiene de 115 voltios de corriente alterna, 400 Hz trifásico. Vamos a ver, al momento de girar, en este caso, ese alternador tiene una velocidad constante. El rotor que se alimenta de esta corriente crea un campo, como le dije, un campo electromagnético que produce por inducción, lo que hace que crea en este movimiento dentro de las bobinas, que hace que tienen como tres bobinas eh, niveladas, en este caso, alineadas en un promedio de 120 grados cada una, donde tienen esas tres tubos de bobina dentro, uno respecto al otro. Y en este caso se obtiene un sistema trifásico de tensiones de igual amplitud y frecuencia. Las bobinas se unen a un punto común a la salida en una conexión tipo estrella. Esta bobina en un extremo tiene escobillas, que esas escobillas son las que excitan esos puntos del anillo del rotor que va girando, lo que hace que el rotor, esta energía sea absorbida por el estator, que es el que genera esta corriente que va hacia el rectificador, la caja rectificadora, que es de diodos, que es la que rectifica la corriente alterna en corriente directa. Vamos a ver por último lo que es ese diagrama, cómo es ese funcionamiento de este alternador. Tenemos un punto lo que es alimenta este alternador, tenemos nuestra batería que tiene sus dos polos, tiene un polo negativo que va a tierra y tiene un polo positivo, el cual sale corriente positiva al momento que es accionado, pasa por este regulador que llamamos de circuito integrado, que hace que la corriente que llegue acá sea la corriente que se necesita en este alternador de lo que tenemos de la batería. Luego pasa por unas escobillas que son las que reciben esta corriente para que llegue a este rotor por intermedio de dos anillos que son excitados
por esas escobillas, en cual llega esa corriente a este rotor y empieza a generar ese movimiento. Y empieza a crearse un campo magnético, como hablamos, y este va a un punto a tierra. Pero este movimiento que genera este campo magnético es lo que tenemos alrededor de este rotor, que viene a ser el extractor, que es lo que ellos obtienen, esa fuerza de esa corriente que llega. Tenemos estos bobinados que tienen en tres partes, tres fases, que es lo que llega a este rectificador. Como dijimos que tenía este rectificador, tiene diodos, en este caso 6. Dentro de las funciones del diodo ya sabemos que es la de permitir corriente hacia un lado, pero no de retorno, sino tiene de un solo sentido. Entonces, dentro de este bobinado, cada punto que llega hacia un diodo. En este caso, conforme van trabajando alternadamente, llegan a este punto diodo donde llega esta corriente. Esta corriente, cuando llega a esta corriente positiva, se dirigen nuevamente a cargar esta batería, o también se dirigen hacia el sistema donde se requiere, pero ya convertido, como le dijimos, lo convierte a corriente directa de 28 voltios. Entonces ya podemos recibir acá corriente directa para la batería, o si no, también para el sistema eléctrico, en donde se necesite la corriente directa. Luego también tenemos la corriente negativa, que en este caso, que hace que estos diodos manden esta corriente hacia tierra. Dentro de estas funciones, como le digo, es lo principal que me genera corriente directa, que es lo que necesitamos para el sistema o para la batería en esta ocasión. Muchas gracias.